Buenas tardes, queridos estudiantes. El día de hoy vamos a llevar el derecho de acrecer. Este derecho de acrecer ya era aplicado en el derecho romano. Era conocido como el acrecimiento y este era aplicado en la sucesión testamentaria así como en la sucesión ab intestato. El derecho de acrecer es un derecho que corresponde a los coherederos llamados a heredar en cualquier forma o delación, de manera conjunta, sin designación de partes, o uno de ellos no quiere o no puede ser y deja una porción vacante que debe ser distribuida. Se dice que resulta de una vocación solidaria por dos situaciones. La primera, se da en la sucesión legal cuando no existe distribución de bienes y uno de ellos muere, renuncia o es incapacitado y no tiene descendientes, como resultado dispuesto objetivamente por ley, y la segunda por voluntad del causante en su testamento. Podemos decir que el derecho de acrecer significa reunir o agregar a la porción de uno la de otro. Es un derecho que corresponde a los coherederos llamados a heredar cuando uno deja una porción vacante para que deba ser distribuida por los demás o entre los demás. Es llamada también acrecimiento cuando nos referimos a los testamentos. El derecho de acrecer es la facultad que se da en el derecho de sucesiones a los demás herederos a acrecentar su herencia, añadiendo parte de la de otro heredero para que previamente se distribuya siempre y cuando renuncie a tomar su parte. Es por ello que el derecho de acrecer en nuestra normativa civil procede en la sucesión intestada y testamentaria. Podemos concluir indicando que el derecho de acrecer es la facultad legal de los herederos a acrecentar su herencia mediante el reparto de lo que correspondería a otro heredero que previamente renunció a tomar su parte cuando se ejerce el derecho de acrecer. El porcentaje de la herencia que no ha sido aceptado debe ser repartido entre el resto de los herederos. Ahora bien, ¿cuándo procede el derecho de acrecer? Para que éste proceda debe darse 4 requisitos: el principio de pluralidad, premoriencia o renuncia, una porción vacante y la unidad de objeto. ¿En qué consiste el principio de pluralidad? Este principio procede cuando 2 o más sucesores de forma conjunta son llamados a suceder, sin ninguna designación de partes. Es decir, existe una universalidad de la herencia. La premoriencia o renuncia, que debe corresponder una de las 3 situaciones: ya sea que fallezca antes que el testador, que renuncie a la herencia o al legado, o que pierda su capacidad, y en este caso se volvería incapaz. La porción vacante. Nuestra normativa civil establece ciertas condiciones en 3 artículos. El artículo 1162 refiere que el heredero está instituido a una condición suspensiva o a un término inicial y no cumple. El artículo 1167 nos menciona que está sujeto a una condición resolutoria y no cumple. Y el artículo 48 del Código Civil se refiere a que se ignora la existencia de otras personas. Ahora bien, el artículo 1207 hace referencia a la nulidad testamentaria. Y cuando se produce la nulidad testamentaria, igual va a haber porciones vacantes. Todos los artículos enunciados, más
uno de los 3 requisitos establecidos para la premorencia o renuncia deben concurrir para que exista una porción vacante como consecuencia de la renuncia o la premorencia. Y debe existir una unidad de objeto. ¿A qué nos referimos con una unidad de objeto? Debe existir una universalidad del bien, lo que significa que la herencia o legado no tiene fijación de partes. El artículo 1113 del Código Civil, en su parágrafo segundo, indica: los sucesores que hayan sido llamados, o si en el testamento se indica por mitad o por partes iguales o se señale alícuotas, no va a excluir al acrecimiento, salvo que exista una fijación numérica o de bienes. ¿Cuántas clases de acrecimiento existen? Se dividen en 3: entre coherederos, entre coherederos testamentarios y entre colegatarios. ¿En qué consiste o cómo procede entre coherederos? El artículo 1078 en su parágrafo primero nos menciona que entre los herederos legales, lo que determina la parte de un heredero legal pasa a favor de los otros coherederos. Si es que existe una sola persona, es decir, un único heredero, pasa a los siguientes grados, pero deben existir ciertas condiciones que son 4. Que el heredero renuncie a la herencia, que sea declarado indigno o desheredado, o bien fallezca antes del causante, o que el heredero que renuncia no tenga hijos ni descendientes, que exista entre otros coherederos llamados a la misma herencia, y que debe existir una universalidad de bienes, es decir, una indeterminación de partes o partes iguales. Ahora bien, el acrecimiento entre coherederos testamentarios está prevista por el artículo 1079 del Código Civil, cuando se refiere al acrecimiento entre los herederos testamentarios. Determina que si el testador no ha dispuesto otra cosa en su testamento, la parte del heredero beneficia por acrecimiento a los otros coherederos. Pero de igual forma debe cumplir determinadas condiciones en esta situación. Que el testador no ha dispuesto los destinos de sus comprometidos en el legado después de su muerte, pero deben existir las mismas condiciones que entre los coherederos legales, es decir, que el heredero renuncie a la herencia o sea declarado indigno, desheredado, o que bien fallezca antes del causante, que el heredero que renuncie no tenga hijos ni descendientes. Esta es pregunta clave, que no tenga descendientes, y que existan otros coherederos llamados a la misma herencia, lo que va a generar una universalidad de bienes. Ahora bien, pasemos al derecho de acrecimiento entre los colegatarios. La condición en que debe existir un acrecimiento entre colegatarios se inicia con un llamamiento a los colegatarios para suceder a un conjunto sobre un mismo bien, como prevé el artículo 1080 del Código Civil. En el acrecimiento entre colegatarios se produce cuando algún colegatario no puede o no desea recibir el legado. Que el legatario renuncie al legado o fallezca antes de abrirse a la sucesión, o que el legatario no esté comprendido en alguna causal de prohibición legal para recibir el legado. Se preguntarán, ¿qué es el legado? Pues bien, vamos adelantando algunos términos. El legado es un acto por el cual una persona decide repartir sus bienes en un testamento. El testador
¿puede instituir colegatarios de usufructo? Pregunta de examen. Ahora, ¿cómo procedería el derecho de acrecer en esta situación? Si por alguna situación el colegatario renuncia o muere antes de abrirse la sucesión, acrece a favor de los demás colegatarios. Pero si fallece el colegatario después de que se ha aperturado la sucesión, la parte que le corresponde no va a favorecer a los otros colegatarios, sino que se consolida la propiedad. Tenemos como base el artículo 1081 del Código Civil. ¿Cuáles son los efectos jurídicos que genera el derecho de acrecer? Como bien hemos podido identificar, el derecho de acrecer fundamentalmente aumenta la porción de los otros coherederos o colegatarios, y es por ello que va a producir determinados efectos, que son 3. Primero, va a incrementar la porción hereditaria de los otros herederos o colegatarios. Segundo, se va a beneficiar a todos por igual, salvo que el causante no haya dispuesto otra cosa. Y tercero, los herederos o legatarios, si bien se benefician del acrecimiento, también responden por las obligaciones, algo que no se puede separar en la sucesión hereditaria y se encuentra normado por el artículo 1082 del Código Civil. Recordarán cuando llevábamos los primeros temas y les indicaba, si bien es un derecho lo que corresponde a la persona o al heredero a suceder, esta sucesión va a conllevar obligaciones. Recibo la herencia, pero también recibo las obligaciones. No puedo decir, solamente recibo la herencia y las obligaciones no las quiero recibir. Y algo fundamental que no deben olvidar para el derecho de acrecer. El acrecimiento se va a producir por el solo ministerio de la ley. Es por ello que el incremento en la cuota hereditaria o legataria es automática. Y no se requiere que el beneficiario realice acto alguno para beneficiarse de esta porción vacante. Es decir, no necesita hacer ningún trámite y decir, este otro coheredero ha fallecido, esa parte la dividiremos. No, pregunta de examen. Por el hecho de que ha fallecido y cumple uno de las condiciones, surte o se produce automáticamente. El derecho de acrecer, ¿cómo funciona con el derecho de representación? Para que pueda implementarse el derecho de acrecer, no debe existir una sucesión en virtud del derecho de representación. ¿Falso o verdadero? Falso o verdadero. A ver, piense. Ya tienen la respuesta. Recordarán que el derecho de representación hace subintrar en la porción de uno a otro. Le permite ocupar un lugar. Entonces, si va a ocupar el lugar de la persona que ha fallecido, no va a proceder el derecho de acrecer. Es por ello que no existe derecho de representación cuando queremos aplicar el derecho de acrecer. Porque si existe una sucesión, por ejemplo, les doy un caso, entre 5 hermanos. 3 hermanos están vivos y 2 han fallecido. ¿Qué van a decir los otros 3 hermanos? Van a decir, han fallecido 3 o han fallecido 2. Nos repartiremos su parte y nos dividiremos automáticamente entre nosotros. Entonces, ¿qué se debe hacer? En el caso de que uno de los herederos, por ejemplo, digamos, Juancito, tiene descendientes, no se va a poder aplicar el derecho de acrecer sobre la porción de Juancito. ¿Por qué? Porque tiene descendencia.
y no existe su porción vacante. Si bien él ha fallecido, antes de que se aperture la sucesión de su papá, sus hijos van a subintrar en su lugar. Por eso les pregunto y les reitero, pregunta de examen, ¿el derecho de representación no se aplica si uno va a aplicar el derecho de acrecer? Queridos estudiantes, con esto hemos terminado la clase del día de hoy. Que tengan muy buenas